Bien, buenas tardes. Jueves 27 de julio del 2017, la cuarta sesión del curso Los Misterios de Shambhala. Nos basamos para este estudio en el libro del mismo título de Vicente Beltrán Anglada, Los Misterios de Shambhala. Hoy será la cuarta sesión y tendremos 4 sesiones más en el mes de septiembre, pero hay que decir que con esas 4 sesiones y con estas 5 que quedan en total, de lo que teníamos previsto, evidentemente el libro no lo acabamos. Entonces, como tenemos aparentemente cambios ya para el próximo curso, pues no sabemos cómo lo vamos a encarrilar. Si no es en el primer trimestre, igual es en el segundo trimestre, depende. Pero sí que me gustaría continuar, y si no se puede continuar, pues el año que viene a ver si se puede hacer. Pero lo importante es que entendamos una cosa: es un tema de mucha profundidad, es un tema de un calado muy hondo, y sobre todo que abarca muchísimo más de lo que uno en una primera lectura o un primer estudio, una aproximación al libro, al estudio del libro, nos puede ofrecer. Por lo tanto, os convido a que sigáis las clases cogiendo el libro de Vicente, que lo podéis descargar directamente de la asociación Vicente Beltrán Anglada. Podéis hacer una aportación online a través de PayPal o de tarjeta de crédito, y con lo cual estaréis contribuyendo a que el servidor funcione y que esta asociación no se vea obligada pues a reducir su actividad por falta de ingresos. Y si no, pues lo podéis comprar en papel y os acompañará. Pero hoy en día, como tenemos tecnología para poder trabajar con medios electrónicos, pues se recomienda la descarga directa, que ocupa muy poco espacio y es muy fácil de manejar cuando uno ha aprendido a hacerlo. Cuarta sesión. Aquí tenemos la famosa cruz, la famosa estrella de 9 puntas de Sanat Kumara, tenemos al gran triángulo mágico, tenemos a la estrella de 5 puntas y dentro tendría que estar el simbolito de la cruz de brazos iguales, la blanca, pero por alguna cuestión, por definición, pues no sale. Como no sale, no sucede absolutamente nada. Bien, aquí nos quedamos la semana pasada, la sesión número 3. Acordaos que esto era un diamante y estos textos están extraídos de Iniciación Humana y Solar. Estábamos hablando del tema nada más y nada menos que de las escuelas internas. Acordaos la diferencia de las escuelas internas desde el punto de vista de Vicente y desde el punto de vista del maestro tibetano. El maestro tibetano parte del aula de la ignorancia, el aula del conocimiento y el aula de la sabiduría. Vicente, ¿cómo las llama? Las llama aprendizaje, conocimiento y cósmica oportunidad, teniendo en cuenta que el aula de la cósmica oportunidad es aquella que los maestros, llegada a la quinta iniciación, cuando nos toque el momento a nosotros, si no han cambiado los planes de enseñanza, que creo que no los van a cambiar, a corto plazo no se va a cambiar, eso dura mucho tiempo, cuando llegue ese momento ya nos veremos si realmente vamos o no vamos hacia ese estado de conciencia tan arquetípico, tan interesante, tan majestuoso, y que en los seres humanos evoca tantísimas y tantísimas buenas vibraciones. La semana pasada nos quedamos en esto. Dice: puede ser descrito para nuestro propósito, con que consiste en estudiar el sendero de santidad y sus diversas etapas, como el conocimiento del reino del Dios interno y la captación del reino del Dios externo. Pido disculpas por no haber quitado este guión, porque está copiado directamente y no cae en ese detalle. Porque los libros sabéis que se pueden escribir, el Word te permite poner el guión, no cortar la palabra, o si no, hacer el alineamiento perfecto y te ahorras tener que hacer esto, pero es mucho mejor, una edición más esmeralda es trabajar el castellano correctamente. Lo que pasa es que yo no lo he quitado y por eso veréis esos guiones por ahí. Conocer el reino del Dios interno y la captación del reino del Dios externo. La semana pasada os pregunté esto y ahora os lo vuelvo otra vez a preguntar. ¿Hemos entendido lo que encierra este misterio? Captación del reino del Dios interno y el Dios externo. Los seres humanos, a través de la meditación, a través de la búsqueda interna, captamos al aspecto interno de la divinidad, al Dios inmanente, y percibimos en la manifestación de esta entidad psicológica su presencia o Dios trascendente. Lo importante que debemos tener en cuenta que la única diferencia que hay entre un aspecto y el otro es el punto de observación. Si estoy desde dentro y miro hacia afuera,
¿Qué estoy viendo? Dios externo, ¿no? Dios trascendente. Si estoy desde fuera y miro hacia adentro, veo al Dios inmanente. Por lo tanto, son las dos caras de la misma moneda. Es una única unidad de conciencia. Lo que sucede que la nuestra, nosotros los humanos, cuando interactuamos con este gran arquetipo, tenemos la potestad de verlo de dos maneras. A través de la manifestación podemos ver el planeta Tierra y decimos, Brahma, qué grande eres. O podemos descubrir dentro de nosotros, Brahma, qué grande eres, Dios, qué grande eres. Y las dos son correctas, porque obedecen a nuestra propia evolución. Quizás podría decirse que es la gradual fusión de los senderos del místico y del ocultista, la construcción del templo de la sabiduría sobre los cimientos del templo del conocimiento. No lo pone, pero yo le pongo templo del conocimiento. Acordaos que el conocimiento era todo aquello que la mente concreta nos había aportado, utilizando los materiales externos, analizándolos, clasificándolos y extrayendo una conclusión. De esa forma hemos podido elaborar conocimiento, con lo cual hay que aceptar que el conocimiento no se transmite. Lo que tenemos en esta biblioteca de Amigos de la India es muchísima información. No le podemos llamar conocimiento si antes nosotros no hemos hecho el trabajo. No es lo mismo coger la doctrina secreta, un libro esotérico, los chakras o cómo interpretar un horóscopo, con la misma actitud que uno coge Los Miserables, por ejemplo, de Víctor Hugo, o coge El Quijote, o coge La Cartuja de Parma de Stendhal, cualquier novela de estas clásicas. No es lo mismo. Ahora bien, si queremos entrar dentro de la piel de la piel de los personajes y de la conciencia del escritor que escribió estas obras que os he citado, hemos de leer muy atentamente, porque leyendo atentamente vamos a captar la psicología de los personajes, lo que el autor quiso transmitir, y básicamente porque estamos plenamente atentos, con lo cual tiene bastante que ver con lo que estamos viendo aquí. Hemos cogido la información y la hemos convertido en conocimiento. En la medida que esto lo integremos y acabemos fusionándolo, tendremos sabiduría. Por eso la literatura lo que nos ha enseñado en la humanidad es a trabajarnos el arquetipo emocional, el arquetipo de la personalidad. Me imagino que habéis leído a los clásicos, ¿no? Las obras de Lope de Vega, de Calderón de la Barca, un poquito, son obras pequeñas, incluso novelas clásicas del siglo XX, las hay de todos los estilos, policíacas, históricas, de amor, siempre hablan de lo mismo. Siempre hablan de las mismas historias, de cintura para abajo y de cintura para arriba. Una muy interesante es Ana Karenina. Habla un poquito de cintura para abajo y habla muchísimo de cintura para arriba. Sin embargo, la gente la asocia a una historia de amor loca, que acaba con un suicidio y además una situación bastante complicada, ¿no? Pero fijaos que solamente son 200 páginas de las 800 que tiene la novela. Digo que estudiemos, profundicemos y no nos quedemos con la información de los demás, conformémoslos como conocimiento. Cuando la gente dice es que tú tienes mucho conocimiento, mentira, tendremos mucha información. Si no hemos hecho el trabajo, no hay conocimiento. Y si el conocimiento no se va integrando, no se va extrayendo su verdadera síntesis, no hay sabiduría que valga. Por lo tanto, un sabio no se hace por mimetismo, por copiar. Eso es por generación interna, después de mucho tiempo trabajando y picando piedra. Por eso os puse el diamante. Queremos descubrir la sabiduría, metámonos en una mina, una gran veta de carbón, y en un lugar a tantos kilómetros de la entrada, la presión fue tan grande que el carbón lo convirtió en carbono puro, el diamante. Además, el diamante en la naturaleza no está así, este está tallado. Esto es fruto del hombre. Cuidado, por eso es interesante que reflexionemos sobre esta joya, esta gema, porque aquí está la información, está el conocimiento, y cuando yo miro las facetas de este brillante, imaginemos que es una esferita, estoy viendo, ¿qué estoy viendo? Belleza, pero ¿qué estoy viendo más? Porque es una figura multigeométrica, son triángulos todo, y me está hablando de ¿qué? De una conciencia que hay dentro, que es el Deva que está dentro, el ángel. Si podemos llegar a ese interior y podemos descubrirlo, ya tenemos sabiduría.
porque eso es una analogía a lo que el ser humano tiene que hacer. Somos multifacetas, multipoliédricos, y sin embargo dentro hay una conciencia. Pero es porque la evolución necesita de una forma, en este caso la forma es sublime, es exquisita, pero esta forma no está en la naturaleza. Esta forma es consecuencia de un pensador. El pensador, acordaos, que es el hijo de la mente. Tiene mucho que ver con los ángeles y tiene mucho que ver con el curso del alma, la cualidad de la vida. Como nos ha impactado tanto ese curso, tiene que salir necesariamente toda la información. Continúo, porque además en ese curso, como es un recopilatorio, está todo esto, como sirviendo a la humanidad, se reflexionen sobre esto, la muerte, etcétera, etcétera. Continúo. Vamos a ver. La sabiduría es la ciencia del espíritu, así como el conocimiento es la ciencia de la materia. El conocimiento es separatista y objetivo, mientras que la sabiduría es sintética y subjetiva. Es lo que hemos hablado antes, con otro lenguaje, ¿sí? El conocimiento separa, la sabiduría une. ¿Por qué el conocimiento separa y la sabiduría une? Porque el conocimiento es de la mente concreta. Bien. Y el espíritu separa siempre. ¿Y la sabiduría es de? Pues sería de la mente superior. El conocimiento es propio del mundo de la forma, de la personalidad, del no yo. Y la sabiduría es propia del mundo arquetípico del alma. Ahora bien, para tener sabiduría hay que reconocerse como alma. Hay que actuar como alma y ver en los demás un alma en evolución. Y aquí empezamos en el gran problema. ¿A cuántos sabios hemos conocido? Personalmente digo. ¿A cuántos? Ninguno, ¿verdad? O a medio, un sabio medio, por la mitad, ¿no? ¿Habéis conocido a alguna persona sabia? Vicente era una persona sabia, pero físicamente no lo hemos conocido. Lo hemos conocido a través de su gran obra, de su obra literaria, de sus conferencias, de la energía que dejó en Amigos de la India, que algunas veces este conferenciante capta y se inspira y lanza para todo el grupo. Pero es de él, no es mía. Por lo tanto, estamos hablando de oídas. Gente sabia no hemos conocido todavía. No. Conocemos personas con mucho conocimiento y que de vez en cuando, tienen una auténtica perla, una auténtica genialidad. ¿Conoceremos alguna vez a algún sabio? En la medida en que nosotros nos adentremos en el sendero del conocimiento y estemos buscando la síntesis de ese conocimiento, nosotros posibilitaremos que algunos de los que recorren el camino se conviertan en sabios. Y el día que esos se conviertan en sabios y nosotros lo podamos percibir, ese día querrá decir que nosotros tenemos algo de sabios también. Lo que sucede que no nos lo hemos de creer nunca, porque un sabio puede ser sabio mucha información, saber cómo funciona este aparato, este ordenador, esta pantalla, etcétera, etcétera. Pero esa visión holística no se la ha dado esa disciplina. Ha de tener algo más. Ha de tener un verdadero sentido esotérico. ¿De qué hablamos el domingo aquí? Del tercer ojo, ¿verdad? Y el tercer ojo está abierto cuando el alma se manifiesta. Por lo tanto, existe esa visión integral. Mientras no la tengamos, la sabiduría no funciona. Por eso os he dicho antes, se reconoce como alma, actúa como alma y ve a los demás como almas en evolución. Y podemos reconocernos como almas, pero ver a los demás como almas en evolución, eso no es más difícil. Como cosas que se están moviendo, como objetos de deseo o como seres involutivos, cuidado con la sabiduría auténtica que no engaña. Pero la que sí engaña es la que no es sabiduría auténtica. Esa que en un momento dado se empieza a manifestar y te dice cómo debería ser el mundo, curiosamente en el que tú encajas perfectamente, y cómo te das cuenta que los demás no encajan porque no alcanzan tu nivel. A ver, eso es conocimiento, pero no es auténtica sabiduría porque no es integradora. De ahí que se diga siempre que el que es sabio tiene amor, conoce el amor, pero el que es erudito no conoce el amor, porque no integra. Continúo. El conocimiento separa, la sabiduría une. El conocimiento hace diferencias, mientras que la sabiduría fusiona. Ahora bien, una cosa que hay que remarcar, Estos textos proceden del tibetano, de la iniciación humana y solar. Hay que tener en cuenta lo siguiente: fusiona, pero siempre y cuando uno haya hecho el proceso a nivel interno,
Y el conocimiento no es que se pare per se, es que es una etapa previa a una expansión de conciencia. Por lo tanto, desarrollando el intelecto, acabaremos alcanzando la intuición. Ahora bien, si nos quedamos tranquilamente esperando que las cerezas floten del árbol y se nos presenten en una bandeja de plata, me parece que nos estamos equivocando. O asumimos el riesgo de equivocarnos, de tener espejismos para dar y vender, o el resultado final de la sabiduría no nos va a acudir, Y lo que nos acudirá en todo caso, si no hemos trabajado, es otra fantasmada más, otro espejismo más, que lo podemos coger precisamente del plano astral, de un nivel sublimado, y si hemos contactado con un deva que encima nos hace revelaciones, y esas revelaciones resulta que la gente dice que las va comprobando y tienen cierta preponderancia y cierta validez, resulta que, claro, el ego, el yo inferior, se nos dispara unos niveles de cotización en la bolsa de las emociones, que nos volvemos ricos en emociones disparatadas, pero no en sabiduría. ¿Qué creéis que hay detrás de muchos de estos seres que en la Tierra están recorriendo todo el planeta, dando conferencias, haciendo curaciones, y acuden cientos de personas, miles, en todo el mundo? Y no citemos a ninguno porque estamos grabando. ¿Qué creéis que hay? ¿Hay auténtica sabiduría? La sabiduría no engancha, porque si tú no tienes un atisbo de conciencia, tú no puedes percibir la sabiduría. La gente reconoce la sabiduría en el patrón clásico de la era de Piscis. Por lo tanto, fuera del campo de la mística y de la devoción, es muy difícil que el pueblo entienda lo que es un sabio. Sin embargo, en la ciencia hay montones de sabios. Y no son reconocidos por aquellos discípulos de sexto rayo, porque precisamente hay una cristalización de conciencia muy clara, anclados al pasado. ¿Veis la diferencia que hay entre un camino y el otro? ¿Por qué es tan importante hacer el cambio? Porque si queremos servir, hemos de conocer lo que hay fuera de nuestro campo de conciencia. No nos encerremos como acuario en una torre de marfil y desde allí digamos que todo es maravilloso, lo mío, lo de los demás es negativo, porque además yo me he rodeado ¿de qué? De una muralla, de una barrera protectora, para no contaminarme de los demás. Un sabio jamás hará eso. Un sabio permitirá ver cómo fluye lo negativo, pero hará lo posible precisamente por mantenerse en actitud vertical, de contacto directo con la divinidad, con lo más elevado de su conciencia. Continúo. Ciencia del espíritu, ciencia de la materia. Cuidado, porque una no es la antítesis de la otra, una necesita a la otra. No hay ninguna riña entre el campo de la materia, la ciencia de la materia, que es el conocimiento, o la ciencia del espíritu, que sería el resultado de la sabiduría. No hay ninguna riña, son etapas. Y para tener el tercer ojo abierto necesitamos picar muchísima piedra. No todos los días vamos a encontrar cuarzos por el camino, No. Aunque estén ahí, seguro que nuestra conciencia mira, pero no los ve. ¿Sí? ¿Continúo? Esto es diferente. ¿Qué piedra es esta? Va. Topacio. Zafiro. El topacio es amarillo. El diamante, el rubí, el topacio y el zafiro, ¿no? No, la esmeralda. Son las 4 más grandes. Comprensión puede definirse como la facultad del pensador. ¿Quién era el pensador? ¿El hijo de la mente o alma o yo superior? Es la conciencia manásica la que genera al pensador. Por eso en la cuarta iniciación, el cuerpo causal, adiós muy buenas. Adiós átomo permanente y adiós la posibilidad de reencarnar, tal y como lo conocemos. Es decir, no se agota karma. Por eso la raíz del karma es de raíz mental. No quiere decir que por pensar nos volvamos malas personas, es todo lo contrario. Hay que pensar mucho para convertirnos en buenas personas. ¿Vemos el juego de palabras? ¿Nos parece una contradicción? ¿Seguro que no? Venga, explicármelo con otra palabra, diferente a las que he utilizado yo. Este libro, Iniciación Humana y Solar, que algunos llevamos unos cuantos años con él, 3 años ya van, ¿no? ¿Cuántos van? 3 años va a hacer ahora ya. Pues... ¿O 4? Pues hará 3 en septiembre. 3 en septiembre. Estamos por el capítulo 9, juntándonos cada mes, en verano y en invierno y en otoño y en primavera, y curiosamente hemos llegado al capítulo 9. Y uno piensa, madre de Dios, ¿qué hemos cogido?
Es el libro primero que escribió Alice Bailey, la primera instrucción del tibetano. Desde el punto de vista de la enseñanza de la arcana, es lo más sencillo que hay. Pero, amigo, es lo más sencillo en comparación con el arquetipo mayor de fuego cósmico, los rayos de las iniciaciones, o curación esotérica, o la astrología esotérica, o la psicología esotérica, o la magia blanca, que es un grandísimo monumento. También llevamos 2 años y medio. Sí, pues sí. Y llevamos 2 años y medio y hemos acabado la regla 6 porque tenía 4 páginas. Y fijaos lo que nos queda por delante. Decimos, ¿qué hemos aprendido? Pues mirad, si fuéramos honestos, si el libro de la sabiduría tuviera el mismo grosor que este proyector de vídeo que tenemos delante y tuviera 10.000 páginas, no hemos llegado ni a la página 25. Y me creo que exagero, ¿eh? Yo diría que la 5, no la 25, pero hemos dejado en la 25 de 10.000 páginas. Imaginaos un libro con 10.000 páginas, esos libros grandes ahí con un faristol, un atril muy grande para poderlos manejar, pues no hubiéramos hecho absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es tanto lo que uno va descubriendo en estas lecturas que uno se da cuenta que dice, pues es que yo pensaba que las cosas las tenía muy seguras y resulta que no las tengo seguras. ¿Y esto por qué es tan interesante respecto a Shambhala? Porque en la conciencia de Shambhala están las escuelas de aprendizaje. Siempre me oiréis decir que todos estamos en el aula de la ignorancia, o mejor dicho, del aprendizaje. Todos somos aprendices de todo. ¿Por qué? Ahora bien, no caigamos en el error de aprendiz de todo y maestro de nada, ¿eh? Esa actitud geminiana no, profundicemos, volvámonos un poco sagitarianos, profundicemos en una línea y aunque tengamos muchos resultados, no nos creamos nunca eso, Todavía nos queda mucho más, mientras estemos en estos planos karmáticos, nos queda muchísimo por investigar y sobre todo por arrancar de la conciencia divina. Para eso estudiamos, para eso pensamos y para eso meditamos, para arrancar nada más y nada menos que de la conciencia divina y poderlo manifestar en el plano karmático. Para eso se crearon las aulas de sabiduría y para eso estamos viviendo en la conciencia de Shambhala. ¿Sí? En el tiempo para apropiarse del conocimiento como base de la sabiduría, aquello que permite adaptar las cosas de la forma a la vida del espíritu. Qué bonito, ¿eh? Por eso os decía antes que la ciencia del espíritu no está reñida con la ciencia de la materia. Es como el alma y la forma externa. Es como el logos planetario y su planeta. El logos planetario es una conciencia ascendente y el ser que le creó el planeta es una conciencia descendente. Pero uno necesita al otro porque está en encarnación, está cumpliendo un propósito. Por lo tanto, yo debo venerar a estos que me mantienen los vehículos, no identificarme con ellos, pero saber muy bien qué papel desempeñan en mi evolución. Si ellos se enferman, se atrofian o se aniquilan, yo como alma, como conciencia evolucionante, pierdo la oportunidad que tengo. Y eso será un karma mío, no del medio ambiente ni del karma de la humanidad. Porque sí que vamos a hablar de algo muy importante de Shambhala, el mal cósmico. Si llegamos a tiempo, claro. Recibir destellos de inspiración provenientes del aula de la sabiduría y vincularlos a los hechos del aula del aprendizaje. A ver, primera pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí, cuando tenemos una pequeña revelación, una pequeña chispa interna, asociamos lo captado con el bagaje del día a día? Yo siempre os digo que cuando tengáis un deslumbre, una chispa, penséis enseguida, la notéis y lo relacionáis con lo que habéis pensado los últimos días o con lo que va a acontecer en los siguientes. Y a través de ese juego, de ese trabajo, vais a tener una pequeña revelación en el día a día. Y eso no cuesta tanto, es cuestión de un poco de pragmatismo. Solamente consiste en que tengamos un poquito de paciencia, de perseverancia y especialmente tengamos las ganas de sacar de la materia más densa la sabiduría que está enclaustrada. Porque la sabiduría no es algo que venga ahí etéreo, que viene del cielo, que viene de una divinidad. Eso es mentira. La sabiduría está encerrada en la materia. A ver, ¿no decimos que somos seres divinos? ¿Quién diría que un ser humano es un ser divino? Es una forma animálica, ¿verdad? ¿Sí o no? Sin embargo, es un ser divino. ¿Por qué? Porque hay un principio manásico, hay una conciencia en evolución, hay un padrino, un ser, un arquetipo que es el ángel solar, y hay la gloria de una chispa divina, una mónada que está a punto de eclosionar según qué determinada iniciación. Pero ¿seríamos capaces de afirmar que realmente
Un ser humano es un ser divino si no hemos hecho nosotros el trabajo previo y lo hemos constatado en nosotros mismos. Si repetimos que el ser humano es divino y está hecho a imagen y semejanza del Creador y no tiene parangón esa afirmación con nuestro proceso interno, nos estamos cristalizando. ¿Y sabéis qué estamos haciendo? Generando karma. Generamos karma porque manifestamos energía manásica que no tiene una realidad, una respuesta interna. Lo decimos porque lo hemos repetido, no porque lo hemos experimentado. Cuando lo hemos experimentado, lo podremos decir, y aun diciéndolo, hemos de reconocer que nos queda mucho por avanzar. ¿Lo vemos o no lo vemos? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Somos capaces de vincular la captación intuitiva de la verdad con la realidad del mundo circundante? Qué curiosa la luz azul, ¿eh? ¿Notáis algo la luz azul? ¿O no? ¿Qué creéis que significa la luz azul? Sabieza, iba a decir. Sabiesa. Sabiesa. ¿Qué creéis que significa aquí la luz azul? ¿Qué significa? El arquetipo de la sabiduría, aunque aparentemente pertenezca al tercer rayo, es el segundo. Amor, sabiduría. Lo que pasa es que cuando la mente abstracta alcanza un nivel arquetípico, es sabiduría. Por eso los filósofos son todos grandes pensadores, grandes sabios. ¿Continúo? El tercer rayo se da una vuelta aquí abajo. El tercer rayo es muy importante. Si no hay tercer rayo, no hay nada. Nada. ¿Continúo? ¿Lo veis clarito? A ver, el zafiro, yo me parece que es un dibujo, no creo que esté una gema tallada. El de arriba sí que parece una piedra, pero este también hecho no lo creo. ¿Continúo? ¿Tenéis alguna duda con esto? ¿No? Esto es olivina, ¿eh? Quizás la idea podría ser mejor expresada, nos dice el tibetano, si se dijera que la sabiduría concierne al yo y el conocimiento concierne al no yo. Pero la pregunta que yo os quiero formular ahora a todos, ¿sois conscientes de esa diferencia basándoos en vuestra propia experiencia? Porque es muy fácil decir, es que la sabiduría es del alma y el conocimiento es de la personalidad. ¿Y tú qué dónde estás? Yo lo que me gusta es lanzar el dardo siempre, incómodo, para que la gente se defina. ¿Somos capaces de diseccionar este pensamiento? ¿De verdad? Yo os he puesto una piedra verde, ¿eh? Pero es que eso... Bueno, Dime. Lo pongo en mi caso... Tú lo percibes bien. Sí, pero sobre todo cuando hay un momento puntual que tengo que tomar esa distancia por una circunstancia, cuando yo tomo la distancia y observo, yo veo a la Pepa ahí fuera. Tú como alma juzgas a tu personalidad, a tu forma de expresión. La observo y veo las tribulaciones y entonces me da la risa. Claro, no, es que bueno, eso es una forma muy alegre, muy dinámica, muy humana, muy valiente de juzgarse uno a sí mismo, porque hemos de perder la trascendentalidad y la pseudo magnificencia y la pseudo espiritualidad que nos embarga a todos los que recorremos el camino. Hay un exceso de autoafirmación, es que yo estoy, de solemnidad. Y resulta que, pues los discípulos también van al cuarto de baño, hay que ser honesto, ¿no? Hay que buscar un punto neutro, porque generalmente el estudio esotérico lo que te pone, cuando llevas unos años, te pone arriba de todo un pedestal y el más mínimo viento que entre por la puerta te puede derribar. Y no hay cosa peor en esta vida que se suba uno a un pedestal o que lo suban los demás. Generalmente lo que solemos padecer, que es peor todavía, no es que uno se suba al pedestal, sino que te suban los demás. Yo no sé si habéis estado en alguna casa, yo de pequeño lo vi así, que era costumbre tener unos altos pedestales y unas grandes macetas. Pues jugando y corriendo, más de una maceta fue al suelo. Y lástima que no me cayó encima, porque si me cae encima, pues digo lástima, afortunadamente. Lástima por la planta. Hay tendencia a magnificar el comportamiento y la conciencia de los demás porque la nuestra nos parece mísera. Ojo con alabar y enjabonar a los demás, porque estamos generando un karma a los demás terrible. Cuando una cosa no la tengamos clara, mutis por el forro, silencio, no sabemos absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el que nosotros creemos que es sabio está evolucionando. Ahora bien,
Si el que creemos que es sabio encima tiene la cara dura o la desfachatez de decir, o la osadía que es sabio, realmente se